Buenos días. Si les parece bien, por respeto a quienes ya están presentes, damos inicio a la sesión. Bueno, primero que nada, agradecerles por el espacio y por el tiempo que nos están brindando a todos los asistentes. Esperamos que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien en este contexto de crisis. Y bueno, formalmente les damos la bienvenida a esta sesión que se titula Sistemas de soporte a la toma de decisiones en enfermería ante la COVID-19. La sesión esperamos que tenga una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos y destinaremos un espacio de aproximadamente 15 minutos al final de la sesión para la ronda de preguntas y respuestas. En la parte inferior de su pantalla verán que aparece una sección de Q&A, que es la parte de preguntas y respuestas. Les solicitamos que en la medida de lo posible, por favor, se puedan redactar ahí las preguntas para que al final de la sesión se respondan en el tiempo que está destinado a ello. Esta sesión será dirigida por Robert Nieves. Él es vicepresidente de Health Informatics para Clinical Solutions en el CEBIER, perdón. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Robert. Muchas gracias también por acompañarnos, Robert. Gracias, Zaira. Y gracias a todos por atender la sesión. Como mencionó Zaira, me llamo Robert Nieves. Soy el vicepresidente de la informática clínica de Elsevier. Tengo 31 años trabajando como enfermero. Ahí es donde empecé por profesión aquí en los Estados Unidos. En los 31 años he trabajado en las áreas de la UCI, de sala de emergencias o urgencias, el cuidado de largo plazo y cuidado de casa. Eso ha tenido y he visto más o menos la continuidad del cuidado de los pacientes. Hacen como 19 años que empecé a trabajar un poco en la área de la informática clínica. Ahí fue donde empecé a entender la tecnología y las soluciones que nos pueden ayudar en la área de la práctica clínica. Le diré que a mí, aunque me interesa la tecnología, sí tengo un fuerte interés en eso. Mi pasión es la práctica clínica, trabajar con los clínicos, las enfermeras, los médicos, los otros miembros del equipo interdisciplinar y cómo podemos avanzar la práctica, ¿no? Ese es el enfoque y en realidad la pasión que tengo. Pero por la parte técnica, tengo 19 años en esa área, haciendo varias implementaciones de historias clínicas electrónicas con varios proveedores de historias clínicas electrónicas. Ahí tiene la lista de todos con quien he trabajado. Y he trabajado con implementaciones mundialmente, globalmente. Es el enfoque mío como Elsevier. Hace 14 años que estoy con Elsevier trabajando con soluciones basadas en evidencia científica. Y mi responsabilidad es trabajar con los clientes que implementan las soluciones en sus organizaciones, sus hospitales. Vivo en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Aquí estoy en mi casa, claro. Hace 9 meses que no viajo por la pandemia. Pero la ciudad donde yo vivo es una ciudad muy linda, especialmente en el verano. Sí tenemos inviernos muy, muy fuertes, pero el invierno también es para mí bonito también. Pero nací aquí. Si van a notar, tengo un acento bastante mezclado, creo yo. Mi familia es puertorriqueña. Mi esposa es panameña. Y claro, con todos mis viajes a Latinoamérica y España, pues también cojo algunos acentos. Le voy a advertir que a veces salen palabras en inglés. Le pido perdón, pero de nada, ojalá que me entiendan bien. Quería hacer esta presentación, ¿no? Especialmente este año,
aunque ha sido un año en realidad inolvidable por no buenas razones, ¿no? Pero en el año 2020, que fue designado como el año de la enfermería, claro, era un año que queríamos celebrar todo el valor y todo lo que hace enfermería para nuestra profesión y para, claro, el cuidado de los pacientes. Desafortunadamente, el año 2020 ha sido un año inolvidable, ¿no? Y la pandemia de COVID sí ha cambiado, bueno, ha cambiado nuestras vidas de manera muy impactante. Pero aún enfermería ha demostrado con toda la pandemia de COVID el valor que brindamos, porque enfermería ha sido esa profesión tan bella y tan linda que ha cuidado a los pacientes y han trabajado en condiciones bastante difíciles en este año. Aún queremos, claro, celebrar este año y la profesión de enfermería. Quería empezar con Florence Nightingale, que fue una de nuestras enfermeras más destacadas, ¿no? Y con el refrán que ella dijo, ¿no? Ella dijo que en el mundo, más especialmente el mundo hospitalario de salud, tiene tanta prisa y se mueve tan rápido que es más fácil caer en malos hábitos antes de lo que nos demos cuenta, ¿verdad? Para mí este refrán ha sido algo que he pensado mucho, ¿verdad? En los años. A mí que es bastante, nos aplica y ha aplicado en todas las partes del mundo que he tenido el privilegio de ir a visitar y trabajar con diferentes hospitales y organizaciones. Pero siempre aplica. Aplicó cuando ella lo dijo, hace casi los 200 años y aún aplica hoy en día. El año de la enfermera, claro, fue en celebración del año de nacimiento de Florence. Y ella tampoco me imagino que se imaginaría algo que no está ocurriendo así. Pero Florence también tuvo, claro, sus tiempos difíciles y ella se destacó durante la guerra del Crimea en los años 1853 a 1856. Ahí ella vio y trabajó con los soldados, ¿no? Y las bajas que se sufrió durante esta guerra. Los números, claro, son bastante difíciles, ¿no? Hubieron 25,000 muertes en batallas y 16,000 heridos de esas batallas, ¿no? Pero un número muy significante es el número de muertos, de fatalidades que ocurrieron por las enfermedades, 89,000, o 42% de los soldados murieron por enfermedad, no murieron por las batallas. Y esto fue lo que influyó mucho en la práctica de Florence y, claro, en la práctica de enfermería. Florence, después de la guerra, ¿no? Se creó las escuelas de enfermería y la teoría de enfermería de ambiental, ¿no? Donde ella se enfocó. Para ella realizó que el ambiente toma una gran parte en la recuperación de los pacientes y en su teoría identificó los 5 factores ambientales que eran importantes, ¿no? Para ayudar a mejorar el cuidado del paciente. Claramente algo muy, muy simple, pero aún muy poderoso, ¿verdad? El aire puro, la agua pura, los drenajes eficientes, la sanitación y el sol, la luz del sol. Ella pensó y identificó que esto era muy importante para la recuperación de los pacientes, ¿no? En el 2020, ustedes saben, estos números también son bastante fuertes, ¿no? La pandemia hasta hoy
um, ha, ha causado 37.6 millones de casos de personas con COVID. Más de 1 millón de personas han muerto de esta enfermedad, ¿no? El número ustedes lo sabemos todos los días porque está siempre enfrente en las televisiones y en las noticias, ¿no? Y lo más impactante que ha ocurrido es que COVID nos ha cambiado la manera de ser en muchos aspectos. En uno de ellos, ¿verdad? Enfermería, además de cuidar a los pacientes, también son las personas que en muchos casos son la persona que está con la persona hasta que mueran, ya que los familiares no pueden estar con ellos por las limitaciones de visita que han habido que imponerse por la transmisión de COVID. So, uno de los temores más grandes que tenemos, y tenemos todos, es morir solo, ¿no? Y también este refrán para mí me mueve bastante, ¿no? Que es muy difícil pensar en morir solo, pero sé como enfermero que enfermería siempre está ahí y es otra cosa más que han hecho, ¿no? de una manera muy, muy impresionante, cuidar a esos pacientes hasta que mueran estando solos. Hubo una evaluación de la Asociación de Enfermería Americana en abril de este año, donde evaluaron y tomaron más de 32,000 respuestas de enfermeras. Y en esa evaluación lo que encontraron fue que 87%, la gran mayoría de enfermeras, temen ir a trabajar. El 36% han atendido a un paciente infeccioso sin tener el adecuado EPP. Y solamente 11% de ese número dicen que están bien preparadas o preparados para atender a los pacientes con COVID-19. Esto es bastante, y esto es lo difícil, ¿no? En esta situación de las enfermeras que están cuidando a sus pacientes y en muchos casos, ¿no? Poniéndose en riesgo, su seguridad en riesgo, y hasta han habido muertes, ¿no? Hasta en abril hubieron 600 muertes de profesionales que se han contaminado con COVID. So, esos números, sé que ustedes lo saben porque es lo que hemos vivido en este año, pero es importante no recordar de dónde estamos y dónde podemos ir y qué es lo que tenemos que hacer para ayudarnos de una manera global. Desafortunadamente, algunas de las enfermeras que no querían cuidar a los pacientes con las condiciones han sido despedidas o despedidos y otras se han ido de la profesión, ¿no? por todo lo que está ocurriendo, ¿no? So es importante, ¿no? ¿Y qué nos dijeron también de esta evaluación y de lo que hemos conocido desde ese entonces, desde el principio de este año, ¿no? Nos dicen que es muy importante, ¿no? Obtener más competencias para manejar la complejidad. Todos sabemos que cuidar a los pacientes ha sido más y más y más complejo. Los pacientes vienen más enfermos, más complejidades. El sistema de salud es complejo en sí. Ahora con COVID y la pandemia, pues claro, ha sido aún más complejo. So, necesitamos asegurar el adecuado, el apropiado formación y las competencias que son necesarias. También nos dijeron en estas evaluaciones que era importante, ¿no? Que hubieran ayuda para mejorar las decisiones y el pensamiento crítico, ¿no? Al pie de cama del paciente, donde estamos cuidando al paciente.
nos dijeron que es necesario, ¿no?, promover una mejor comunicación con los pacientes y los otros profesionales de la salud. So, en realidad tenemos que trabajar aún más cerca como un equipo interdisciplinar, incluyendo el paciente, y necesitamos asegurar que eso está ocurriendo, ¿no? También nos dijeron que era importante desarrollar las habilidades de liderazgo, ¿no? Porque en realidad tenemos que vivir en constantemente cambios y necesitamos a todos, ¿no?, que tomen esa posición de líder y ayudar en aceptar y manejar el cambio y el nivel de los cambios que han habido, ¿no? So, eso es lo que ellas nos dijeron, ¿no? También mencionaron que al principio de la pandemia, el nivel de información que empezó a salir era de una manera que era muy fuerte, que era muy difícil, perdona, ver qué era verdad y qué no era verdad. Más o menos lo que ocurrió fue que alguien pensó algo, eso salió y entonces se tomó como verdad. Mucha mala información ocurrió, especialmente al principio de la pandemia. Cuando se hizo la evaluación, lo que dijeron fue: nosotros necesitamos entender las mejores prácticas publicadas en literatura que es imparcial, revisada por expertos, ¿no? Nos dijeron que necesitaban las fuentes de evidencia confiables, necesitaban información actualizada, ¿verdad?, bastante frecuente, porque estábamos aprendiendo, ¿no?, como se ha ido este año. Necesitamos enfermeras que son empoderadas, ¿verdad? Necesitamos asegurar que estamos usando todo lo que enfermería puede hacer y traer en brindar el cuidado de salud. Es importante que enfermería no se conoce solamente y no haga solamente las tareas y que le digan lo que tienen que hacer, sino que también puedan tomar decisiones, poder identificar qué está ocurriendo con el paciente para ayudar, porque en realidad tenemos que trabajar como ese equipo interdisciplinar. También tenemos que empoderar a los médicos y tenemos que empoderar, ¿no?, al equipo, a las otras disciplinas que también cuidan el paciente. Juntos podemos y tenemos que trabajar de una manera más eficaz, más eficiente para en realidad sobrevivir, es lo que nos dijeron. Y también nos dijeron que necesitaban las herramientas que puedan apoyarle en brindar ese cuidado, que era muy importante. Como informático, ¿verdad? Le mencioné al principio que para mí la pasión mía no es simplemente la tecnología, sí me interesa, pero la pasión mía es cómo podemos usar esa tecnología para apoyar a los clínicos, ¿verdad?, que están cuidando a los pacientes. La informática toma un papel muy importante y necesitamos trabajar para asegurar que los clínicos, que las enfermeras, que los médicos, que las otras disciplinas tengan lo que necesiten para brindar ese cuidado. Informática toma un gran papel, ¿verdad? Y tiene un gran papel en esto. La definición de la informática, ¿verdad?, para alinearnos, es una ciencia que integra la ciencia de enfermería con los sistemas de información y la analítica, ¿no? Es importante entender, basado en los datos que se están tomando, ¿verdad?, de los sistemas electrónicos, analizarlos para poder identificar la información que nos ayude a tomar mejores decisiones al pie de cama del paciente. La informática identifica, define
maneja los datos, esa información para llegar a brindar conocimiento y juicio a los clínicos. Esa es la meta, ¿no? ¿Cómo podemos convertir los datos a información y decisión? También la informática de enfermería, aunque nos concentramos en enfermería, es importante que tomar ese papel interdisciplinar y ayudar a las otras disciplinas también con las herramientas y las soluciones que ellos necesiten. La informática, aunque tenemos la informática de enfermería, no solamente es para enfermería, sino para el estado de salud y todos los clínicos que trabajan en salud. Y también la informática es importante que tomar en cuenta las estructuras, los procesos, la cultura y la tecnología y tome todo eso en cuenta, ¿no? Cuando estamos trabajando. Esa es la definición de la informática de enfermería. Esta es por la Asociación Americana de Enfermería, pero hay varias definiciones. Cuando yo trabajando como informático, para mí el enfoque, como le dije, es cómo traer y crear soluciones, herramientas que ayuden, ¿verdad? Que sean fácil para usar, que brindan valor, que traigan valor a los clínicos. Cuando estoy trabajando en ese enfoque, ¿no? Tengo que tomar en cuenta la teoría de informática, que es convertir los datos a juicio. Y también tengo que poner atención, ¿no? Al contenido que se usa, tal como cómo está estructurado, los flujos de trabajo que hacen todos los clínicos, la tecnología de la historia clínica electrónica y los otros sistemas que brindan información, y especialmente la cultura, la práctica. Tengo que tener todo eso en cuenta cuando estoy trabajando para crear soluciones. Ahora, en muchas ocasiones a mí me preguntan, oye, ¿qué tú haces de trabajo? Y cuando le digo que soy informático, me preguntan, ¿y qué es eso, verdad? Y típicamente si saben un poquito, me dicen, bueno, trabajas con computadoras, que trabajas con ordenadores. Y sí, trabajamos con ordenadores. Trabajamos con la historia clínica electrónica como un sistema principal, ¿no? Pero la informática no solamente es eso, ¿verdad? No solamente es la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica en realidad es software, ¿verdad? Que se diseña y se implementa, ¿verdad? Para ayudar, pero simplemente es un sistema técnico que se desarrolla en muchas ocasiones basado en los clientes que están implementando esas historias clínicas electrónicas, ¿verdad? Simplemente porque tú tienes una historia clínica electrónica en su organización, no indica que ese sistema va a ayudar de una manera más eficaz a los clínicos. Eso toma intención, toma un buen diseño, ¿no? Y un buen plan de desarrollo para asegurar que las historias clínicas electrónicas en realidad puedan ayudar a los clínicos. Y ese es el papel de la informática, de los informáticos que trabajamos en esta área, ¿no? Cuando hablamos de soluciones de toma de decisiones de soporte, ¿verdad? Simplemente porque tienes una historia clínica electrónica, también no dice que tienes herramientas de apoyo de decisiones. Eso toma intención. Se tienen que diseñar con esa intención y de esa manera, y tenemos que tener planes para hacerlo, ¿no? Eso es muy, muy importante, y por eso que el rol y el papel de enfermería en la informática toma un gran papel en el desarrollo de los sistemas de historias clínicas electrónicas. Ahora, le he hablado un poquito de soluciones de apoyo a las decisiones, CDS, ¿verdad? El acrónimo que usamos. Y simplemente
una solución, una herramienta de tomas de decisiones, de soporte a la toma de decisiones, es que trae conocimiento clínico con información específica del paciente para ayudar a esos clínicos a tomar mejores decisiones. Una definición muy, muy simple, ¿verdad? En hacer. Lo importante es que tenemos que traer ese conocimiento clínico con la información del paciente, ¿verdad? Para entonces ayudar a tomar esas decisiones. Esos son los tres elementos muy, muy importantes. Y si lo hacemos bien, eso puede ayudar a brindar un cuidado de calidad y de seguridad para el paciente. Un ejemplo práctico de una solución de toma de decisiones es lo que usamos todos, ¿no? El GPS, ¿verdad? El GPS para direcciones. A mí me encanta este API porque yo soy una persona que me pierdo muy fácil. Y nos brinda mucho, me ha cambiado en realidad cómo yo viajo. Puedo viajar en cualquier parte del mundo sin ningún temor. Pero el GPS es eso, ¿verdad? Te da direcciones, te dice dónde girar a la derecha, girar a la izquierda, ¿verdad? Para llegar al destino que queremos llegar, ¿verdad? Es un GPS. Es una solución que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? De cómo hacerlo. Para el cuidado, para la área de salud, para la área hospitalaria, herramientas de tomas de decisiones nos ayudan, ¿no? Al pie de cama del paciente, donde estamos cuidando a esos pacientes para ayudar. La historia clínica electrónica es un medio que se puede usar, la tecnología, para llegar a eso, pero como le dije, eso tiene que ser diseñado y tener mucha intención en ese diseño para llegar a eso. Para que una herramienta sea en realidad un soporte o para tomas de decisiones, tiene que tener o cumplir con estos 5 pilares o derechos. Tiene que ser la información correcta, tiene que ser a la persona correcta, en el formato de intervención correcto, en el medio correcto, dentro del flujo, ¿verdad? Son los 5 pilares que se tienen que cumplir para que una solución sea toma de decisiones, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando estamos implementando tecnología en hospitales y estamos implementando historias clínicas electrónicas, en realidad lo que hacemos es el error que todos nos dicen no hagan, ¿verdad? Si tú vas a la literatura, si tú vas y hablas con personas que han tenido experiencia implementando esos sistemas, nos dicen no implementes lo mismo que tienes ahora, porque si implementas lo mismo que tienes ahora vas a obtener los mismos resultados, ¿verdad? Pero es lo que hacemos, porque es lo que conocemos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando en realidad en implementar un sistema, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todos los procesos, todos los flujos que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque cada uno de ellos puede ser una herramienta que nos ayude si son diseñadas con esa intención. Pero si no, y si no son diseñadas muy bien, lo que causa es más trabajo para los clínicos. Y por eso es que la satisfacción en muchos casos con los sistemas, con la tecnología, no es muy alta con los clínicos, porque en realidad le causa más trabajo y no le trae ese valor que es importante, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta, y como informático es lo que yo pienso, ¿no? En todos los procesos, cómo los puedo mejorar y cómo en realidad podemos diseñar sistemas de tomas de decisiones que en realidad ayuden, ¿no? Le voy a dar un ejemplo clínico de cómo podemos llegar a herramientas que ayuden a los diferentes clínicos, ¿no? Aquí tenemos a una doctora, un médico, ¿verdad? Y en muchas ocasiones
tienen preguntas, ¿no? Y necesitan las respuestas a esas preguntas. Una pregunta que, que ha sido bastante de alto nivel de atención aquí en los Estados Unidos por la política es cuáles son los tratamientos, cuál es la información más actualizada de los terapéuticos para el tratamiento de COVID-19, ¿verdad? Es una gran pregunta que estamos teniendo globalmente. La doctora tiene esa pregunta, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la última información sobre Remdesivir, un medicamento chloroquine y los corticosteroides, ¿verdad? Como le mencioné, esto ha sido bastante corriente aquí en los Estados Unidos. Típicamente van al ordenador, a las historias clínicas electrónicas para tratar de ver la respuesta, ¿no? Y en realidad, en muchas ocasiones salen con más preguntas que respuestas, ¿verdad? De eso. So, ¿qué alternativas tienen, verdad? Para buscar esa información. En muchas ocasiones van a Google para investigar y obtener información. Claro, Google tiene mucha información, es muy rápida, pero no es una fuente confiable, ¿no? So, tenemos que pensar cuando estamos diseñando los sistemas, de cómo le podemos ayudar a la doctora cuando está cuidando al paciente y está por ordenar, ¿verdad? Cómo traerle esa información de una manera que sea útil para ella, para que tome las decisiones apropiadas para ese paciente, ¿verdad? So, el uso de protocolos estandarizados es una manera de hacerlo. Ella tiene que ordenar, ella tiene que pedir órdenes como parte del tratamiento, el plan de tratamiento. Es algo que tiene que hacer, lo hace para todos los pacientes, lo hace todos los días. So, eso es un proceso que se puede usar y una herramienta que se puede crear para brindarle no solamente una manera de ordenar, sino para brindarle información para que ella pueda tomar esas decisiones adecuadas, ¿no? En este caso, el protocolo estandarizado sí también tiene información sobre lo último en este caso, el medicamento, el fármaco Remdesivir. Ahora ella tiene esa información. En este caso, lo que dice es que en realidad Remdesivir, por los estudios que se han hecho, todavía no hay suficientemente los estudios que dicen que es bueno y que tienen que tener cuenta y solamente se deben usar durante clinical trials. Es más o menos lo que dice esta información. So, ahora ella, dentro de su flujo, ella puede tomar esas decisiones, ¿verdad? Esto es sobre Remdesivir. También información sobre el fármaco chloroquine, ¿verdad? Chloroquine también, los estudios no prueban el valor del uso de este medicamento para COVID-19. Es lo último en la información. Y también el NIH en Inglaterra nos dice que no se debe usar a menos que sea en un clinical trial, en un estudio. So también le brinda información sobre este fármaco, este medicamento. Y los corticosteroides, los esteroides, ¿verdad? El uso, aquí dice que en ocasiones cuando el paciente está en estrés respiratorio, con problemas con oxigenación, que el uso de dexamethasone es apropiado, ¿verdad? Y cómo se debe usar. So, esta es información que se le está dando dentro del flujo de ordenar en un protocolo estandarizado para COVID, en este ejemplo, que pueda ayudar a esa doctora a tomar las decisiones en qué pedir. Lo importante es que es información que es actualizada, ¿verdad? Y publicada basada en fuentes confiables. Eso es lo que es necesario para en realidad ayudar. So, eso es uno de los ejemplos, ¿no? De qué herramientas uno puede pensar en crear para ayudar a los médicos en este ejemplo, ¿no? En brindar mejor cuidado para sus pacientes. Ahora, otro ejemplo
para el grupo de enfermería, ¿verdad? Tal y como los médicos, también enfermería se hace preguntas, ¿no? Aunque necesitamos en muchas ocasiones respuestas a esas preguntas. Cuando estamos cuidando a un paciente con COVID que tiene un distrés respiratorio agudo, ¿verdad? ¿Qué es el mejor cuidado? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer cuando estamos cuidando a ese paciente? ¿Verdad? Esa pregunta, tal y como el doctor, ¿verdad? Van al ordenador y salen con más preguntas, ¿verdad? Que respuestas. Las opciones que ellos tienen es ir a Wikipedia o a Google para buscar la información y eso no es una fuente confiable, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que pensar con enfermería es cuáles son los procesos que ellos hacen todos los días, ¿verdad? ¿Qué puede hacer dentro de esos flujos algo que les pueda ayudar, ¿verdad? Pensando en eso, lo que sabemos todos es que la planificación del cuidado, el proceso de planificar el cuidado del paciente, es algo que hacemos todos, lo hacemos para todos los pacientes y es una importante manera de documentar lo que está ocurriendo con el cuidado del paciente, ¿verdad? Ese proceso y ese flujo puede ser una herramienta poderosa, con mucho valor, si se diseña con la intención que también no sea simplemente un proceso de tareas, sino un proceso también de brindar información para que tomen las decisiones. Un plan de cuidado estandarizado, basado en evidencia, ¿verdad? Actualizado para el cuidado de ese paciente con el distrés respiratorio, les puede ayudar al equipo interdisciplinario, no simplemente a enfermería, a todo el equipo, pero en este caso enfermería. Este plan para este problema, ¿verdad? Va a tener el objetivo o la meta de llegar a oxigenación eficaz, porque eso es lo más importante en esta situación. El plan de intervenciones que se deben considerar en hacer, información sobre esas consideraciones que deben pensar, ¿verdad? Y preparar. Y en este caso, en este plan de cuidado con esta información nos dice que el uso de corticosteroides es algo que debemos estar preparados para este tipo de paciente, ¿verdad? Ahora el equipo médico y el equipo de enfermería y el equipo interdisciplinar están trabajando más alineados y más juntos con esta información actualizada. Es la idea. También el plan de cuidado debe también tener los objetivos de enseñanza para el paciente, porque el paciente tiene que estar incluido en este proceso, ¿verdad? Y qué es lo que es necesario ellos entiendan, ¿no? Y qué le tenemos que enseñar para que se puedan cuidar de una manera segura, una vez que le demos de alta o también dentro del hospital. Las metas de educación y el plan de educación es muy importante. Eso es algo que hacemos para todos los clientes o todos los pacientes y es algo que debemos hacer, ¿no? Es algo necesario y en muchos casos a veces no lo hacemos de una manera muy bien. Pero un plan de cuidado debe incluir este plan de educación al paciente y ese plan también debe estar conectado a los folletos que le damos y cómo le damos esa educación a ese paciente. Esos folletos, los handouts que le estamos dando, cómo le estamos enseñando, en este caso el automanejo para el paciente, también debe ser basado en evidencia, actualizado, estandarizado, en un nivel que se pueda entender a nivel del paciente, ¿verdad? Y en el lenguaje del paciente. Todo eso ayuda como soluciones de tomas como soporte de tomas de decisiones, ¿verdad? Es importante. La planificación del cuidado, la educación del paciente, ¿verdad? El ordenar órdenes, pedidos, todo eso ayuda y puede ser una herramienta con bastante valor a los clínicos al pie de cama del paciente, ¿no? Cuando están cuidando a ese paciente. Estos tipos de herramientas
llevan esa evidencia y esas mejores prácticas dentro del flujo, ¿verdad?, del trabajo al pie de cama del paciente, al punto de la atención. Nos ayuda a empoderar las enfermeras y a los médicos y al equipo interdisciplinar con esa información que es muy importante, que es actualizada, ¿no? Para que tengan lo último y no tengan que ir a otros sitios a buscar esa información, ¿verdad? Yo voy a muchas organizaciones y me enseñan, ¿no?, que ellos han publicado guías de práctica, políticas, procesos, todo muy detallado, pero todo guardado en un SharePoint site y los clínicos no lo usan, ¿verdad? Esa información tiene que ser, tiene que venirse donde es útil dentro del flujo de los sistemas y por eso se tiene que considerar todo eso cuando se están creando estas herramientas. También ayuda con apoyar el modelo interdisciplinar, ¿verdad? Porque si lo diseñamos de una manera que no es solamente los médicos y no solamente es enfermería, pero sino también los fisioterapistas, los nutricionistas, todo el equipo que cuida del paciente, pues ahora va a ser mucho más poderoso, el cuidado va a ser mucho más eficaz. Tenemos que ayudar en aportar, ¿no?, que ocurra ese razonamiento crítico, ¿no? Es proveer información para que ocurra ese pensamiento y ese razonamiento. Eso es bastante importante y ese tipo de herramientas ayudan con eso, ¿no? Si se diseñan con esa intención. Y facilitan la coordinación y la comunicación, ¿verdad? Si se obtiene esa información y esos datos de una manera estandarizada, eso ayuda con la analítica y la colección de información que brinda más información y más conocimiento. Y la educación del paciente es también muy importante y ayuda en este nivel. Han habido bastantes resultados publicados que mencionan, ¿no?, que han estudiado que herramientas de tomas de decisiones ayudan al cuidado del paciente, ¿verdad? Ahí tienen un ejemplo de cómo ha mejorado, ¿no?, la percepción y el flujo de los médicos cuando usan herramientas de tomas de decisiones. Todo esto está ahí y sabemos. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que se implementen dentro de nuestras organizaciones este tipo de herramientas, ¿verdad? Pero necesitamos los clínicos que estén en eso, que estén en esa implementación, que estén involucrados. Cuando yo trabajo, ¿no?, en esta área, en todos estos años, en realidad aseguro que cada organización con quien trabaje tenga toda esta lista de necesidades, ¿no?, que tenemos que tener esto. Primeramente, tenemos que entender la teoría de informática y cómo podemos hacer esa teoría práctica, ¿verdad? Eso es lo importante. Teorías son buenas, pero si en realidad no son prácticas, pues no tienen ningún valor. Tenemos que estandarizar y simplificar nuestros procesos. Como informático, eso es para mí una de las cosas más importantes. ¿Cómo puedo seguir estandarizando la práctica de la información para ayudar? Tenemos que asegurar que haga individualización del cuidado del paciente, ¿no?, para llegar al cuidado centrado en el paciente, ¿verdad? Estandarización es bueno para mejorar las prácticas, ¿no?, y asegurar cierto nivel de práctica, pero siempre tenemos que tener en cuenta que pacientes son individual, ¿verdad?, y tienen sus propias preferencias y tenemos que estar atentos porque no todas las intervenciones van a funcionar para ese paciente y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando los planes y creando el tratamiento para esos pacientes.
siempre tenemos que pensar de manera interdisciplinar. Aunque soy enfermero primeramente, muy orgulloso de eso, siempre pienso en todo el equipo interdisciplinar, incluyendo el paciente, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos llegar a un nivel más alto de la práctica. También tenemos que tener en cuenta cómo podemos traer esas mejores prácticas, esa evidencia científica de una manera útil, ¿verdad? A los clínicos que están cuidando a sus pacientes. Eso es algo muy central en cuando yo pienso en diseñar los sistemas. Las herramientas de toma de decisiones, como le mencioné, es importante ver todos los procesos que hay y cuál se pueden convertir en estas herramientas que hacen a los clínicos más eficaz y los ayude. Tenemos que pensar en el contenido que usamos, cómo está estructurado ese contenido, porque en realidad ese contenido, esa base de datos, nos va a brindar ayuda en estudiar y realizar y hacer el análisis y la analítica necesaria para que nos traiga más conocimiento. Tenemos que tener en cuenta la práctica, la cultura de la organización, ¿verdad? La adopción. Eso es también muy importante y un enfoque que que tenemos que hacer. Y como enfermeros, ¿verdad? Lo que yo le digo a todos en enfermería, ¿verdad? Las implementaciones técnicas, las implementaciones de historias clínicas electrónicas, no es algo de IT, ¿verdad? No es para los ingenieros tomar y adueñarse de estas implementaciones. La práctica clínica es de nosotros y nosotros tenemos que estar trabajando con ellos para que en realidad las soluciones que se implementan nos ayuden en la práctica clínica. Pero si abdicamos y le damos toda la decisión al equipo de IT, ¿verdad? Pues entonces no vamos a tener una solución que en realidad sea práctico para nosotros. Enfermería tiene que ser los dueños de esto. No es abdicárselo a otro. Y también necesitamos el liderazgo transformacional, ¿verdad? De cambio. Y claro, COVID nos ha cambiado bastante y lo podemos hacer, vamos a sobrevivir, pero necesitamos ese liderazgo, especialmente con enfermería, que es el grupo más grande de los hospitales. Cuando pensamos de herramientas de tomas de decisiones, ¿verdad? Piensen en conocimiento. ¿Cómo podemos traer esa información para crear ese conocimiento para que ayude, ¿no?, a los clínicos en brindar ese cuidado de enfermería? Piensen que la historia clínica electrónica es un sistema de conocimiento, ¿verdad? No simplemente un sistema para registrar y obtener datos. Si lo hacen así, en realidad no van a realizar el valor de la tecnología en la práctica clínica. Por último, le diré que es importante, como le mencioné al principio, enfermería ha demostrado su gran valor, ¿no?, durante este año, especialmente con COVID. Pero sabemos que muchos de nuestros colegas están cansados, sufren de depresión, tienen también problemas, ¿no?, con todo lo que se ha ocurrido, ¿no? Y tenemos que asegurar que le proveemos los servicios necesarios para la salud mental y el bienestar de ellos. Tenemos que tener eso en cuenta. Siempre tenemos que cuidarnos unos al otro, ¿no? Voy a terminar con otro dicho, refrán de Florence, que también me ha impresionado bastante. Ella nos dijo: nunca nos debemos considerar enfermeras terminadas. Debemos estar aprendiendo toda nuestra vida. Y eso es, claro, una certitud para muchas cosas y muchos aspectos de nuestra vida. Siempre tenemos que aprender.
Y si Florence estuviera hoy en día con nosotros, ella, yo creo, estoy seguro que nos diría, protéjense y protegen a los demás, ¿no? Usen las máscaras, mantengan la distancia social. Vamos a reunirnos afuera. Lávense las manos, ¿verdad? Evita los espacios que son cerrados, llenos de gente, que implica un contacto cercano, ¿no? Para mí esto me recuerda mucho a su teoría ambiental, porque eso impacta bastante, ¿no? Eso es muy, 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 muy importante, y las palabras. So, quiero cerrar que yo sé, aunque ha habido mucha información, han habido bastantes cambios, todavía estamos trabajando con el impacto de COVID. Y que sé que enfermería ha estado ahí en la línea del frente con esto. Sé que las enfermeras van a continuar brindando la atención y haciendo lo que se tiene que hacer en cuidar a nuestros pacientes. De eso no tengo ninguna duda. Y tenemos que ver cómo la podemos ayudar, ¿no? Y quiero cerrar con debemos seguir celebrando este año como el año de la enfermería, porque el trabajo que hacen globalmente es algo que es impresionante, y siempre tenemos que tener eso en cuenta, especialmente este año, ¿no? Ahora ahí terminé, voy a ver si hay preguntas que le pueda contestar. Listo, Robert, muchas gracias por la presentación. Sí hay algunas preguntas ya en la sección de Q&A. La primera es, si tenemos las investigaciones realizadas, ¿por qué a nivel del Estado no mejora la calidad y el entorno en todas las unidades hospitalarias? ¿Me la puedes repetir, perdona? Claro, si tenemos las investigaciones realizadas, ¿por qué a nivel del Estado no mejora la calidad y el entorno en todas las unidades hospitalarias? Sí. Es lo que yo he visto y por mi experiencia y mi opinión lo voy a decir. Hay mucha información que está publicada, ¿verdad? Y el problema que tenemos ahora y que siempre hemos tenido es que es difícil traer ese conocimiento a, a los hospitales y a los clínicos, porque en la práctica de día a día, nosotros no tenemos tiempo, ¿verdad?, de ir y leer un estudio y interpretar lo que nos dice, ¿verdad? Por eso es que tenemos que pensar en cómo hacerlo de una manera más eficaz, más concisa, más útil, para traerle esa información, porque ese es el problema que tenemos, es cómo traérselo, ¿verdad? Y por eso es que le di algunos ejemplos de cómo yo trato de hacer eso como informático, trabajando con sistemas para ayudar a traer eso en la práctica, porque la información está, pero se tiene que ser cuando la necesito, ¿verdad? Cuando estoy cuidando al paciente. Y ahí es el fallo de muchas de las organizaciones. No lo ponemos en práctica. Siempre lo mantenemos como un recurso de información y en realidad nadie tiene el tiempo para ir a hacerlo. Si lo puedes integrar más dentro del flujo del día a día, ahí es donde vamos a llegar a llevar a los resultados. Y lo he visto bastante organizaciones que tienen esa visión y han implementado sus sistemas para que traigan esa información a los clínicos. Ok, muchas gracias, Robert. La segunda pregunta es, para cumplir el rol de enfermero informático, ¿qué requisitos previos o actitudes debe tener una persona? Bueno, empiezo con lo más formal, ¿verdad? Hay certificaciones, hay escuelas que tienen programas de informática clínica, donde puedes obtener una maestría en la informática. Hay
una manera formalmente de obtener la educación de esa parte. La otra es la experiencia, ¿verdad? Yo empecé a trabajar en sistemas de implementación y toda la experiencia que ha obtenido ha sido por lo que he aprendido, ¿no? Haciendo esas implementaciones y haciendo ese nivel de trabajo, ¿no? So, también la experiencia es muy, muy importante. Para mí, cuando me preguntan qué son las características que hace a una persona informática fuerte, ¿verdad? Una de ellas es que es un buen clínico. Un buen clínico en el sentido que ha trabajado como al pie de cama del paciente, sabe qué es el trabajo, tiene esa capacidad de ser buen enfermero, ¿no? Enfermera. Esa es una. La otra es el interés en la tecnología. No tiene que ser pasión y totalmente el nerd, ¿no? De tecnología, pero que tenga un interés en la tecnología. Se requiere una persona que es bien, bien detallada, que entienda sistemas y procesos, ¿verdad? Y tenga ese afán para el detalle, los procesos y los sistemas también. Y lo último es una persona que pueda comunicar, ¿verdad? Y pueda transmitir lo que el clínico necesita con las personas de IT, los ingenieros, y puedan comunicar y ser ese interfaz o el liaison entre esos dos grupos, ¿verdad? Que pueda interpretar las necesidades y asegurar que lo que se está diseñando e implementando llega a esas necesidades. So, más o menos esos son mi respuesta, ¿no? En qué es necesario para ser un informático. Ok, perfecto. Una pregunta más. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, ¿con base a qué modelos se realizan? Es decir, ¿se está informatizando este modelo de diagnóstico enfermero? Sí, bueno, cada organización toma la decisión en cómo crear el modelo, qué modelo usar, ¿verdad? Yo, antes de venir a Elsevier y después, siempre he trabajado en hospitales que en realidad han promovido un modelo interdisciplinar. So, nunca he pensado simplemente en enfermería, ¿verdad? So, cuando nosotros estamos diseñando herramientas, tenemos que diseñarlas de manera interdisciplinar, ¿verdad? Con ese aspecto. So, nosotros usamos los diagnósticos para crear un estándar, ¿verdad? En este sentido, un plan de cuidado estandarizado para el cuidado de insuficiencia cardíaca o de neumonía, lo que sea. Pero aún estamos usando el proceso que conocemos como enfermeros, ¿verdad? De identificar los problemas, de identificar las intervenciones, etc. So, los modelos, claro, cada organización tiene que tomar en cuenta la visión que quieren, pero si en realidad quieren un modelo interdisciplinar y llegar a eso, no solamente podemos enfocarnos en un lenguaje que solamente se entienda por una de las disciplinas. Tiene que ser lenguajes y contenido práctico, estandarizado, que ayude al equipo entero, ¿no? No solamente a un grupo. So eso es, la contesta es difícil porque depende de cuáles son la visión y dónde quiere llegar la organización. Pero esas organizaciones que quieren ese nivel interdisciplinar, las herramientas tienen que soportar eso y no es un lenguaje solo.
Ok, bueno, por cuestiones de tiempo, no nos va a dar tiempo de contestar todas las preguntas. Cerramos con esta última. ¿Cómo puede el enfermero clínico participar en el desarrollo de estos sistemas de ayuda para la toma de decisiones? Um, Hablen con las personas de IT, de su sistema, de su grupo de TI, y pregúntenle qué está ocurriendo, qué iniciativas están haciendo, y cómo puedes ayudar. Ahí es donde yo empezaría. Ve a esos grupos, ve a esas personas y le preguntas y involúcrense, ¿verdad? Aseguren que estén ahí en la mesa cuando están diseñando sus sistemas. So, para mí el primer paso es ese. Ven a esos grupos. Si conoces a alguien que trabaja en esa área, pregúntale cómo puedes, cómo te puedes meter en eso, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es lo que yo hice. Yo en realidad empecé en esa manera. Hubo una implementación, la oí de ella y dije, oye, ¿cómo puedo ayudar? Y de ahí empecé. Ok, bueno, una disculpa, no nos dará tiempo de contestar todas las preguntas. Por cuestiones de tiempo debemos cerrar la sesión, pero les recordamos que esta grabación será enviada en un par de días. Y también la información de la sesión la pueden consultar. Les enviaré el link por el chat para que puedan consultar la información post-evento y les haremos llegar también información relevante. Les agradecemos nuevamente, Robert, muchísimas gracias por el tiempo y por este espacio. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, pues esperemos que todos se encuentren muy bien y que sus familias sigan bien. Les agradecemos mucho y sin más, bueno, cerramos la sesión y hasta luego. Gracias a todos.